Bueno, antes de hablar con Cuca Gamarra, queremos ver un poco de ella en su perfil de redes sociales, su perfil como portavoz, mejor dicho, Sí, ¿no, Mónica, Marina? porque hace 2 meses más o menos que se estrenó Cuca Gamarra como portavoz en el Congreso de los Diputados. Inicialmente esta decisión fue vista como un giro más al centro, más moderado, más centrista, y es que la sombra de Cayetana Álvarez de Toledo era alargada. Sobre su predecesora, Cuca Gamarra dijo 2 cosas. Vamos a ver si lo podemos ver en el grafismo. Dijo que había sabido imprimir carácter y también que ella no lo hubiera hecho así. Pero ¿cómo lo está haciendo Cuca Gamarra? Bueno, se estrenó en el Congreso de los Diputados con una intervención en la que utilizó un recurso que previamente había utilizado Pablo Iglesias contra Mariano Rajoy y pidió así la dimisión del vicepresidente del Gobierno. Tic-tac, señores de Podemos. El tiempo para Iglesias se termina. Verdadera apuesta de largo de una portavoz en el Congreso es la sesión de control al Gobierno, y en su primera intervención Cuca Gamarra demostró que quizá aquellos que esperaban moderación iban a obtener contundencia. Ustedes hacen de cada caso, de cada gestión, una pelea, de cada asunto una guerra y de cada Consejo de Ministros una batalla campal. Pero sin duda los cruces más sonados los ha protagonizado junto a Carmen Calvo, así que para despedirnos de este breve recorrido por lo que llevan siendo estos 2 meses de portavocía, queremos recuperar lo que pasó en la última sesión de control al Gobierno. Vea. Parece mentira que, siendo usted tan feminista, respalde el machismo del señor Iglesias en el caso Dina. Silencio, por favor. La agravante de género es lo último que les faltaba a ustedes. El hemiciclo está en silencio. Bien. Prosiga, por favor. Señora Gamarra, tranquilidad, que me recuerda usted a otra compañera suya que le precedió, tranquilidad. Bueno, pues una sesión de control movida, como todas últimamente. Buenos días. Hola, muy buenos días, Mónica. Gracias por estar con nosotros, señora Gamarra. Muchas gracias. Vamos a empezar hablando de la moción de censura y, como no, le tengo que preguntar si ha decidido ya el Partido Popular su voto el jueves. El Partido Popular ya ha dicho que no va a apoyar esta moción de censura y estamos trabajando en lo que importa a los españoles. ¿No apoyar es abstenerse o votar no? Pues no apoyar es no apoyar y, por tanto, no respaldar una moción de censura que desde el primer momento es fallida porque no puede prosperar, y además en un momento de una pandemia donde los españoles están centrados en otro tipo de problemas. En el día de hoy se ha levantado escuchando que más de 217 españoles fallecieron en el día de ayer y, por tanto, la preocupación que tienen los españoles es cómo afrontar esta segunda ola, ¿no? Y cómo va a afectar a sus vidas. Si esa es la realidad y la preocupación de los españoles, el Partido Popular donde tiene que estar es justo en esos problemas, ¿no? Es por eso que Pablo Casado ha dicho que no le importa la moción de censura. Es que está claro, ¿no? No te importa cuando una moción no puede prosperar. Parte no dan los números, lo sabe perfectamente quien lo promueve. Cuando lo hace única y exclusivamente por interés partidista y por tacticismo electoral, evidentemente al Partido Popular, con los problemas que hoy tiene España, con esos problemas que es una pandemia, una crisis económica y una crisis institucional como nunca habíamos vivido, evidentemente donde tiene que estar el Partido Popular no es preocupado por una moción de censura que ni promueve ni puede prosperar, sino en los problemas que tienen los españoles y, por tanto, siendo la alternativa que sí que necesita España y que llegará a la Moncloa en cuanto que haya unas nuevas elecciones. En cualquier caso, le preocupe o no le preocupe al Partido Popular, su posición en la moción de censura será una posición que le podrá beneficiar más o menos en esa estrategia electoral, que entiendo que todos los partidos acaban teniendo. ¿Sí o no? Bueno, pero evidentemente a nosotros nuestra estrategia en estos momentos es la que necesitan y merecen los españoles. Y en plena pandemia, porque seguimos luchando contra una pandemia, en una crisis económica con la que tenemos, en una crisis institucional donde está en juego la separación de poderes, donde hay un partido como Podemos en estos momentos imputado que forma parte del Gobierno de España, un vicepresidente que está acorralado por la corrupción, evidentemente las preocupaciones de los españoles y, por tanto, en lo que tiene que estar un partido que es alternativa y que quiere plantearle a los españoles esa alternativa no es una moción de censura. Nuestro compromiso con los españoles y, por tanto, nuestra responsabilidad desde el punto de vista electoral es plantearlos esa alternativa, que es un plan B jurídico para que haya respuestas y para que puedan tomarse medidas para luchar contra la pandemia, o unas medidas económicas que
realmente se materialicen en un plan B también económico para sacar a este país adelante. Y en eso es en lo que estamos. Esa es nuestra responsabilidad y esa es nuestra manera de hacer las cosas para ganarnos la confianza de los españoles en las próximas elecciones, ¿no? Permítanme insistirle una vez más en la moción de censura. ¿Quién va a defender la postura del Partido Popular? ¿Quién va a darle la réplica a Abascal, usted o Casado? El Partido Popular es un partido serio y además muy predecible en las cosas que tienen que ver con el parlamentarismo, y siempre el presidente del partido ha sido quien ha llevado a cabo la moción de censura y a día de hoy, hasta ahora, no creo que vayamos a cambiar. ¿Temen que haya algún verso suelto? Ayer Iván Espinosa de los Monteros en esta mesa nos dijo que había diputados de varios partidos políticos, no nos preciso de cuáles, que se sentían muy cómodos con la moción de censura, y él decía que a lo mejor habría alguna sorpresa. ¿Temen ustedes que pueda haber alguno de sus diputados que rompa la disciplina de voto? La estrategia de Vox en estos momentos, cuando sabe que esa moción de censura es una gran mentira a los españoles, porque les están haciendo creer que se puede cambiar un gobierno a través de este instrumento, y no es posible hacerlo. Y no solo no es posible, porque evidentemente una moción de censura es un instrumento que está ahí, puede ser utilizado con distintos motivos o formando parte de distinta estrategia, ¿no? Pero la realidad es que en plena pandemia no es lo que necesita España, y sobre todo con los problemas importantes que tienen los españoles y con los que tienen que luchar a diario, y donde debiéramos estar dando respuestas. Lo que busca y lo que buscaba ayer Iván Espinosa de los Monteros no es otra cosa que llamar la atención y bueno, seguir alargando un tema que él sabe que termina el jueves y que además termina con un fracaso para Vox, y en ese sentido él sabe perfectamente que tendrán 52 votos, si no menos. Si no menos. Nunca se sabe, ¿no? Bueno, sí. Él hacía cábalas sobre los demás partidos, efectivamente. Pues a lo mejor tiene que empezar a hacer cábalas sobre el suyo mismo, ¿no? Ayer el Partido Popular presentó su reforma de la ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Esa reforma va en contra de las leyes que mantuvo los anteriores gobiernos del Partido Popular. ¿Eso significa que los anteriores gobiernos del Partido Popular, Aznar y Rajoy, estaban equivocados en la forma de elegir a los jueces? Bueno, vayamos por dos aspectos, ¿no? El primero de ellos, ¿en qué momento se está planteando esta reforma? ¿Qué está viviendo España? Me habla usted de dos presidentes, de dos fantásticos presidentes que ha tenido este país, de dos presidentes del Partido Popular que sacaron a este país de una profunda crisis económica y una profunda crisis social, y lo volvieron a poner como referentes en Europa, ¿no? y al frente de la política europea. Pablo Casado será el tercero. Pero lo que estamos viviendo en estos momentos es como un presidente del Gobierno en una coalición, Pedro Sánchez, está llevando a cabo una estrategia de ruptura del marco constitucional y en lo que tiene que ver con la separación de poderes, una estrategia francamente peligrosa de debilitamiento del mismo a través de una reforma que él ha planteado. Eso creo que es importante ponerlo encima de la mesa, ¿no? Y esto no solo lo dice el Partido Popular. A día de hoy han rechazado y rechazan esa reforma las asociaciones de jueces, asociaciones de fiscales. Ayer veíamos cómo tribunales superiores de justicia respondían y se mostraban contrarios. Estamos viendo cómo los abogados o cómo las instituciones europeas cuestionan y encienden las luces rojas ante la reforma del gobierno de los jueces que quiere llevar a cabo el gobierno, queriendo controlar, buscando un objetivo de control. Por lo tanto, ese es el marco político en el que hoy España está, que es inédito en los años de democracia que hemos vivido, y ha sido inédito en los gobiernos del Partido Popular, por supuesto, y los gobiernos los que ha estado también al frente el Partido Socialista. Por tanto, el rechazo a esa reforma que el Partido Socialista y Podemos promueven y que lo que busca es el control del Poder Judicial y deteriorar nuestras instituciones. ¿Por qué mientras el PP estuvo en el poder no se había hecho esa reforma que se propone ahora? Bueno, porque tenemos, es decir, nada es inamovible y siempre hay que ir a mejorar y los tiempos van cambiando. Hay que decir también que en aquellos momentos las reglas en lo que era la elección del Consejo General del Poder Judicial no generaban ningún tipo de problema y eran perfectamente aceptados por la sociedad española. Lo que hoy planteamos responde al compromiso que tiene el Partido Popular con los españoles y que se refleja
refleja en nuestros programas electorales. Y eso tiene un valor importante. Que estemos en un momento en el que el presidente hoy del Gobierno, su palabra durante las campañas electorales o en un programa electoral no tenga ningún tipo de valor, no significa que eso tenga que regir la vida política española. Y para el Partido Popular, nuestra palabra y nuestro compromiso dado en programas electorales y en campañas electorales, y el compromiso del presidente Casado en el proceso incluso de primarias interno que tuvimos, es algo que se convierte en nuestro eje de nuestra política por respeto a los españoles y por compromiso con ellos. Pero, señora... Y forma parte esta reforma y se adapta a lo que ya veníamos haciendo, porque no es algo nuevo, no es la primera vez que se plantea, ¿no? Aclárenme una cosa, ¿por qué en verano parece que había un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para renovar el órgano de los jueces? Y decías, el presidente nos dijo que estaban a un 99% de acuerdo, había acuerdo en verano, y ahora no hay forma humana de que haya un consenso entre el Gobierno o el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Qué pasa? ¿Del verano ahora? Hay dos cuestiones, ¿no? El presidente Pedro Sánchez ha convertido la mentira en el eje de su acción política. Los españoles seguro que recuerdan muchos ejemplos en los que les ha mentido de manera directa. Les decían, no pactaré nada con Podemos, no podría dormir, y hoy duerme a pierna suelta todos los días, como nos demuestra cada mañana cuando vemos su acción política. También nos dijo, nunca pactaré con Bildu, esa es una línea roja, y a día de hoy firman documentos e incluso habla de lucha armada ayer en un tuit, que es algo impresentable porque se está llevando a cabo un blanqueamiento de lo que ha supuesto el terrorismo en nuestro país o lo que ha supuesto el independentismo y supuso el 1 de octubre. Y por tanto, una referencia en cuanto a cuál era la situación de esa negociación que puede hacer Pedro Sánchez está basada siempre en la mentira, con lo cual yo ese planteamiento de que en un 99% estaba cerrado un acuerdo, sabe el señor Pedro Sánchez, salvo que ya se crea sus propias mentiras, que no era así. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues algo muy claro. No había acuerdo en verano. Se estaba negociando, pero no había un acuerdo y mucho menos cerrado en ese planteamiento en lo que él habla. Pero han ocurrido muchas cosas. En primer lugar, el Partido Popular se da cuenta que el Partido Socialista no negocia solo. Es decir, que también Podemos está en esa ecuación. Pero Podemos está en esa ecuación desde enero. Perdone un momento. En una negociación parlamentaria, cuando nosotros nos sentamos con el Partido Socialista, no está Podemos. Me refiero a que ya era partido de gobierno. Bueno, pero también es gobierno para la negociación de la fusión Bankia-Caixa y no ha formado parte de ese acuerdo. Por tanto, forma parte de los acuerdos cuando Pedro Sánchez quiere. Y en este sentido, aparte de la última reforma que se ha puesto encima de la mesa, que evidentemente el Partido Popular pide que se retire, hay otra cuestión. Y es que estamos hablando de un partido, Podemos, en primer lugar, imputado por corrupción, por financiación ilegal. Y estos son cuestiones judiciales que han pasado en los últimos meses, con un vicepresidente que, si no fuera porque está aforado, ya estaría imputado, y para el que un juez de la Audiencia Nacional pide su imputación por 4 delitos. Esto no pasa en ningún país europeo, que el partido del Gobierno esté imputado y que el vicepresidente, solo con la solicitud de imputación, siga un minuto más siendo vicepresidente. Pero aparte de todo eso, lo que se ha producido es, por un lado, el ataque a la jefatura del Estado y, por tanto, a nuestro marco constitucional, e incluso el poco respeto y la intromisión de ese partido que está hoy en el Gobierno y de ese vicepresidente en lo que es la independencia del Poder Judicial. Por 3 veces el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que emitir comunicados y pedir que se respete su independencia. Nosotros tenemos una responsabilidad. El Partido Popular es el partido que lidera la oposición, pero es uno de los 2 grandes partidos de este país. Y cuando se plantea la necesidad de mayorías reforzadas, lo que se busca son acuerdos parlamentarios que garanticen la independencia del Poder Judicial y el respeto a ese poder. Y ese es un compromiso que el Partido Popular tiene que asumir y que asume, y que además tiene que garantizar. Y garantizarlo es poner condiciones en una negociación donde este país se juega tanto. Y cuando se juega tanto es porque la separación de poderes está en peligro, porque el control que quiere llevar a cabo el Gobierno sobre el Poder Judicial es un hecho que está ahí. Y una amenaza cierta, porque la podemos ver. Y eso es lo que lleva a poner una serie de condiciones que el Partido Socialista conoce perfectamente. Pero, señora Gamarra,
entiendo que usted me diga que esa ley, esa proposición, que la reforma que propone el Partido Socialista de Unidas Podemos sea algo que no les guste, que pasar de una mayoría de consenso a una mayoría absoluta hace que el gobierno que esté gobernando sea el gobierno que decida sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero si ustedes acaban por llegar a un pacto con el gobierno, no se tendrá que reformar la ley. Hay dos cuestiones. En primer lugar, esa reforma que ha puesto encima de la mesa el Gobierno, a través de los dos partidos que sustentan el Gobierno, el Partido Socialista y Podemos. Es curiosa una reforma que la llevan de esta manera para evitarse todos los controles de constitucionalidad. No hay informes del Consejo General del Poder Judicial, tampoco hay informes del propio Ministerio o de la Fiscalía o del Consejo de Estado. No es una cuestión de si nos gusta o no nos gusta esa ley. Es que esa reforma que se plantea ataca el alma de los principios democráticos, que es la separación de poderes. No es una cuestión que no guste al PP. Claro que no nos gusta, pero es una cuestión que ha levantado y ha hecho reaccionar no solo a todo el Poder Judicial en nuestro país, sino a las instituciones europeas que ponen la luz roja sobre qué está pasando en este país. Porque las instituciones europeas, con la separación de poderes en Europa, no se juega. Y por tanto está poniendo en riesgo el propio Gobierno con esta reforma los fondos, por ejemplo, estructurales que este país tiene que recibir. Es necesario que este Gobierno retire esa reforma, porque ese no es el camino y porque además dejamos muy claro que este partido va a estar enfrente y que se opondrá. Pero no solo se opondrá parlamentariamente, porque no se trata de cambiar los números de una votación, se trata de que cuando se cambia es el Gobierno quien va a decidir el Poder Judicial. Y lo que marca nuestra Constitución es una separación clara de poderes, y esa mayoría reforzada lo que significa es que tendrá que ser un acuerdo entre los dos grandes partidos, para garantizar una independencia, para garantizar que el Poder Ejecutivo y el Legislativo no se inmiscuyen en el gobierno de los jueces. Eso tiene que ver por un lado. Y por otro lado, la posibilidad de un acuerdo es algo que tiene la pelota, la tiene en su tejado el Partido Socialista y Pedro Sánchez, y tiene muy claras las condiciones que este partido le ha trasladado y que ha hecho públicas, y las hacía ayer públicas el presidente Casado, y estuvieron, ustedes asistieron, todos los periodistas pudieron llevar a cabo todas las preguntas que quisieron relacionar a ello. En primer lugar, Podemos tiene que estar fuera de ese acuerdo. ¿Por qué? Porque es un peligro para la posibilidad de un acuerdo que garantice esa independencia. Ha dicho públicamente que quiere controlar el Poder Judicial. Es alguien que constantemente es un partido que no es necesario además para esa ecuación. Y que no es necesario y que su papel solo puede deteriorar ese acuerdo. Y por otro lado, lo que hemos dicho claramente es nuestra disposición a ese acuerdo siempre y cuando, 1, se retire la reforma, 2, Podemos no forme parte de este acuerdo, que lo llevemos a cabo los dos grandes partidos de este país, que garantizamos esa mayoría suficiente que establece la Constitución, y tercero, un proceso que no esté politizado en la elección de esos miembros del Consejo General del Poder Judicial, haciéndolo con las reglas que en estos momentos están en juego, ¿no? Seguimos con preguntas de nuestros analistas. Lucía. Sí, buenos días, Cuca. Ya sabe usted que los periodistas somos un poquito pesados con las noticias. Entonces, le quiero preguntar, cuando nos hemos sentado en esta mesa no sabíamos quién iba a intervenir en nombre del Partido Popular en la moción de censura, en el día de mañana o de pasado, cuando le toque. Entiendo que usted, por lo que ha dicho, lo que podemos concluir es que va a ser el señor Casado el que va a intervenir. Quería que me lo confirmase directamente, porque usted lo ha dicho... Hemos entendido que sí, ¿no? Bueno, pero lo ha dicho de forma que a lo mejor podría interpretarse. Me gustaría que lo confirmara. Bueno, yo lo que he trasladado es que yo no lo voy a hacer, y que el Partido Popular siempre la defensa o las intervenciones, mejor dicho, la defensa de nuestra posición en un debate de una moción de censura siempre la ha hecho nuestro presidente, ¿no? Y nosotros somos un partido serio y saben ustedes cómo actuamos. Señora Gamarra, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ver, hoy publicamos en ABC que el pasado mes de junio hubo un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, del que se habló mucho en su momento, aunque parece que nunca se ponen de acuerdo, pero a veces sí, para aprobar la llamada entonces Ley de Nueva Normalidad, la ley antipandemia, la ley antipandemias incluso. Y sin embargo ahora nos damos cuenta, pasados 4 meses, que no se ha desarrollado esa ley,
que es la ley que habilitará a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, incluso al propio gobierno, para tomar medidas en un momento como este, ¿no? Para esta segunda ola en la que estamos, que por cierto los datos siguen siendo cada vez peores. ¿Por qué no desarrollan ustedes el acuerdo al que llegaron en junio para que en este país tengamos las herramientas necesarias para poder afrontar la pandemia? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues yo voy a ser muy clara. ¿Cuáles son las prioridades del Gobierno? Es lo que está marcando lo que está pasando. El Gobierno de España sí que tiene tiempo para promover iniciativas legislativas que vayan enfocadas, por ejemplo, a deteriorar el marco constitucional. Ahí está esa reforma del Consejo General del Poder Judicial. Sí que tiene tiempo para llevar por la puerta de atrás una reforma de la ley educativa que para cuando salgamos de esta pandemia el sistema educativo habrá cambiado. Y habrá cambiado con una ley que se impone a los españoles sin diálogo, sin acuerdo, sin consenso, sin la comunidad educativa, pero que nos transformará. Y los españoles no se habrán dado ni cuenta. Para todo eso, que al final es una ruta ideológica y un proyecto al que no renuncia ni con una pandemia como la que tenemos encima, ni con una crisis económica como la que tienen que afrontar los españoles, el Gobierno de España sí que tiene tiempo. Pero para afrontar lo que son sus responsabilidades en la lucha contra una pandemia ha decidido que eso es secundario. Y mientras tanto, aquí están las comunidades autónomas luchando contra una segunda ola y 217 españoles fallecían en el día de ayer. Nosotros como partido somos un partido de Estado y un partido que llega a acuerdos y un partido que ha trabajado con el propio Gobierno en el marco de la necesidad de llevar a cabo reformas. Lo hicimos en la Comisión de Reconstrucción. Hay uno de los documentos que ha contado con nuestro trabajo, con nuestra colaboración y con nuestros votos, que tiene que ver con la sanidad y la salud pública, que recoge la necesidad de llevar a cabo reformas legislativas. ¿Para qué? Para dotar de instrumentos a las distintas administraciones a la hora de afrontar los rebrotes que todos sabíamos que iban a llegar. Han llegado los rebrotes, pero las reformas no. Y por cierto, con un presidente que se fue de vacaciones, pero esto está sin hacer. Y la segunda parte también es ese Real Decreto de la nueva normalidad que se aprobó, pero se aprobó también la necesidad de que se desarrollara de manera urgente una ley. Un proyecto de ley que recogiera las reformas que fueran necesarias. ¿Dónde está? Está parado, porque el Gobierno lo bloquea. Y lo que exigimos es que el Gobierno trabaje en lo que realmente necesitan los españoles. El Partido Popular lo está haciendo como alternativa. ¿De qué manera? Porque a nosotros lo que nos preocupa no son las mociones de censura, a nosotros lo que nos preocupa es lo que viven hoy los españoles. Y lo hemos hecho en dos sentidos. Uno, a través de ese trabajo en las comisiones de reconstrucción y con nuestro voto a favor e introduciendo la necesidad de esas reformas que necesitan que el Gobierno ejecute lo que el Poder Legislativo y el Parlamento hemos aprobado, porque tiene iniciativa legislativa, pero también nosotros hemos liderado una proposición de ley que ya está registrada y en cuanto que el Partido Popular pueda, llevará al Pleno para que se pueda desarrollar y se puedan aprobar esos instrumentos que las comunidades autónomas de todos los poderes, de todos los colores políticos están pidiendo. Pero es que además ha sido la clave de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid echara abajo aquella orden del ministro, y era ¿por qué usted lleva a cabo esto si no ha desarrollado las leyes que tiene obligación de desarrollar, ¿no? Estamos nuevamente en una dejación de funciones. Elsa, le voy a pedir un poco más de brevedad. Buenos días, señora Gamarra. Lo estábamos comentando en la mesa, así que le pido a ver si nos lo puede aclarar. Me gustaría saber, uno, ¿por qué el Partido Popular todavía no ha anunciado el sentido de su voto en la moción de censura de Vox? Y, en segundo lugar, ¿de qué condiciones depende que el Partido Popular vote en contra o se abstenga? ¿Tienen que ver con el programa o tienen que ver con otras cuestiones? Vamos a ver, el debate... A día de hoy todavía no sabemos ni cómo va a transcurrir los horarios, para que se hagan ustedes una idea, ¿no? Y estamos a martes y se votará el jueves, luego hay tiempo. Y yo creo que también hay algo importante, y es el respeto a los españoles y el respeto también a lo que es la tribuna parlamentaria, ¿no? Vamos muy deprisa y yo entiendo que todo el mundo quiera saber qué va a hacer la gente y haya mucho y se genere ahí mucha actualidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero en España están pasando muchísimas cosas mucho más graves que una moción de censura que no puede prosperar y que es fallida desde su inicio y que solo va a reforzar a Pedro Sánchez. Y a nosotros, evidentemente, eso no es nuestra prioridad política, y no es nuestra prioridad política cuando son necesarias reformas legislativas para afrontar la pandemia, cuando son es necesario medidas económicas para luchar contra la crisis económica en la que ya estamos, o cuando desde la semana pasada la prioridad también es parar
un golpe como el que pretende el Partido Socialista y Podemos a la separación de poderes. Clara y la posición, ¿no? Parece, de partida. La posición... Sorprende que no conozcamos todavía el sentido del voto, ¿no? Porque la posición política la tiene muy clara, la está expresando, ¿no? La posición política es que no vamos a apoyar esa moción. La posición política la tiene clara quien la tiene que tener y quien la transmitirá a los españoles como él considere. Pero sobre todo lo que tiene claro el presidente Casado es que su responsabilidad es luchar contra los ataques que hoy sufre nuestro país y nuestro marco constitucional, y se dedica a ello. La semana pasada estaba en Bruselas y estaba defendiendo a nuestro país y estaba defendiendo una separación de poderes que es vital para que la calidad democrática en nuestro país siga existiendo y los españoles podamos tener un marco de calidad democrática que es la que merecemos, ¿no? Borja. Sí, en 2005 el gobierno de Rodríguez Zapatero introdujo una reforma en la Ley Orgánica del Poder Judicial para elevar las mayorías necesarias para que el Consejo tomara algunas medidas, como por ejemplo el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo. Ustedes recurrieron ante el Tribunal Constitucional en 2005 esa reforma. ¿Qué ha cambiado en términos jurídicos, no ya políticos, porque ante el Tribunal Constitucional uno no esgrime razones de oportunidad política, para que ustedes ahora propongan exactamente lo que recurrieron ante el Tribunal Constitucional en 2005? No proponemos exactamente lo mismo, pero dicho... Mayoría reforzada de 3/5. La mayoría reforzada de 3/5 es la que hoy está también en la Constitución y la que se establece. Pero a día de hoy lo que tenemos es un gobierno que por primera vez en los más de 40 años de democracia que tenemos en nuestro país, lo que plantea no es reforzar las mayorías y, por tanto, garantizar una mayor protección a la separación de poderes. Lo que hoy se está planteando es derribar todo ese planteamiento de refuerzos de mayorías que garantizan que no es el gobierno quien controla la designación del gobierno de los jueces y, por tanto, quien busca intervenir. Hoy lo que está en juego es una cosa muy diferente y lo que está en juego es la separación de poderes y el control por parte del gobierno de Sánchez y Iglesias. Por cierto, unos gobiernos que tienen bastantes asuntos pendientes de resoluciones judiciales. No hay que olvidar que estamos hablando de un partido como Podemos que está imputado por financiación irregular, o de un vicepresidente para el que se pide su imputación por 4 delitos. Uno de ellos tiene que ver con una denuncia falsa para intervenir y alterar un proceso electoral, el transcurrir de un proceso electoral. Por lo tanto, estamos hablando de situaciones absolutamente diferentes. Y no es lo mismo planteamientos que van enfocados hacia el reforzamiento, que en aquellos momentos podíamos considerar inoportunos, con un planteamiento... La pregunta es ¿por qué? En términos jurídicos. En términos jurídicos, en aquellos momentos se razonó y el propio recurso lo recoge, pero a día de hoy estamos hablando de una cuestión totalmente diferente. Y hoy lo que plantea el Partido Popular es que los jueces elijan a los jueces. Y lo que estamos planteando es amoldarnos, además, primero a lo que es una demanda social, y tenemos también esa responsabilidad, y segundo, aparte de todo ello, es un compromiso que nosotros hemos asumido con nuestros electores y, por tanto, con los españoles en 2 programas electorales posteriores al año 2005. Y, por tanto, lo que en un programa electoral un partido le plantea a los españoles, tenemos que aprender que eso tiene que ser sagrado. Y si en las 2 últimas elecciones, con Pablo Casado al frente de nuestro partido, hemos llevado un compromiso de una mayor independencia en la elección de los órganos de gobierno de los jueces, ese compromiso, independientemente de lo que hayamos hecho en épocas anteriores, lo tenemos que cumplir. Porque la palabra que da un político tenemos que empezar a darle el valor que tiene. Si no, estamos haciendo un flaco favor a nuestro país y nosotros no vamos a entrar en la espiral de la mentira como está Pedro Sánchez, o de no cumplir lo que le hemos dicho a los electores y a los españoles en los 2 últimos años, porque hace años planteamos una posición diferente en otras circunstancias. En el año 2005 no había la amenaza que hoy tenemos los españoles, pero es que además este compromiso lo hemos llevado en el año 2019 en los 2 procesos electorales, tanto en el de noviembre como en el de abril, ¿no? El de abril. Señora Gamarra, déjeme que les Mejor dicho, el de abril y el de noviembre. Déjeme que le hagamos una última pregunta que la trae Marina de nuestros espectadores. Buenos días, vamos con una pregunta de un espectador con alma de politólogo. Le plantea lo siguiente: la dispersión de voto de derechas facilita que el PSOE gana. ¿Cómo piensa usted que debe hacer el Partido Popular para no dispersar el voto?
coincido en que la dispersión del voto de la derecha hace que el PSOE gane, ¿no? Por eso, entre otras cosas, esta moción de censura le gusta tanto a Pedro Sánchez. Es el único español que está encantado con ella y el único que va a ganar con esta moción de censura, por mucho que Vox quiera engañar a los españoles, porque no se le puede cambiar. ¿Cómo vamos a ganar? ¿Qué va a hacer el Partido Popular? El Partido Popular es la única alternativa posible y la única alternativa útil para los españoles que puede promover un cambio en la Moncloa. ¿Y cómo nos vamos a ganar esa confianza de los españoles que haga que confíen en nosotros como esa fuerza de centro-derecha que cambia un gobierno y por tanto lidera otra etapa que es la que necesita España y los españoles, trabajando con ellos y preocupándonos de sus problemas? Que en estos momentos es cómo luchar con una pandemia y por tanto dotarle de instrumentos y con nuestra capacidad de gestión hacer que sean posibles, luchar contra una crisis económica y reforzar todo lo que tiene que ver con nuestra calidad democrática y con la independencia de nuestras instituciones. Solo con un trabajo serio, solo con un trabajo responsable es como podemos conseguir que los españoles vuelvan a confiar en nosotros, como ya lo hicieron en otras ocasiones y como les demostramos que éramos capaces de sacar este país adelante. Pues muchísimas gracias, señora Gamarra, por haber estado aquí. A pesar de que al Partido Popular no le interesa mucho, seguiremos la moción de censura atentamente mañana y el jueves y la votación. Muy bien, muchas gracias. Un placer haberla tenido aquí.